Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre una mejor manera de orar. Y te diré que he estado diciendo algunas cosas muy importantes esta semana. Cosas que nunca he escuchado a nadie enseñar. He escuchado a algunas personas que hacen referencia a cosas como esta, algunos de mis amigos, pero la mayoría del cuerpo de Cristo no entiende la oración en el Nuevo Testamento. La semana pasada comencé a hablar acerca de que a los hipócritas les encanta orar. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Y refuté muchísimas de las tradiciones religiosas. Esta semana he estado hablando principalmente sobre la intercesión. Y muchísimo de lo que he dicho lo he tomado con base en 1 de Timoteo 2, versículo 5, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y las escrituras llaman a Jesús el único mediador. En Gálatas capítulo 3, creo que es el versículo 19, a Moisés se le llamó mediador, porque Moisés recibió la ley y fue ordenada por Dios en mano de un mediador. Moisés separó entre un Dios enojado y el pueblo que era digno de la ira de Dios, e intercedió por ellos, e imploró a Dios que se volviera del furor de su ira. Y el lunes tomé este ejemplo de Éxodo capítulo 32, donde Moisés le dijo al Señor que se arrepintiera, y Éxodo 32:14 dice que el Señor se arrepintió. Y la gente usa esto como un ejemplo de intercesión de que Dios está enojado, que Dios está a punto de juzgar a las personas, que Dios no va a bendecir a la gente a menos que nosotros como intercesores nos paremos entre este Dios santo que está enojado e intercedamos e imploremos por misericordia por la gente. Ahora bien, quizás no lo digas con esas mismas palabras, pero he descrito la actitud que la mayoría de la gente tiene. Cuando oran e interceden, están suplicándole a Dios pensando que Dios no está dispuesto a actuar para beneficiar a las personas, que no está a favor de esta nación o cualquier otra. Y el intercesor está implorando a Dios por misericordia. Si esa es la actitud que tienes, entonces necesitas abrocharte tu cinturón de seguridad, porque eso es anticristo. Eso es contrario a que Jesús es el único mediador. Estás tomando el lugar de un mediador. Y algunos podrían pensar, pues eso es exactamente lo que Moisés hizo, es lo que Abraham hizo. Así es, pero en ese tiempo Jesús todavía no había venido y fue correcto para ellos que se pararan delante de un Dios santo que estaba enojado con la gente debido a su pecado y suplicaran por misericordia. Pero Jesús es el mediador para ponerle fin a toda mediación que no sea la de él. Así que Él nos reconcilió para con Dios, 2 Corintios 5:19, y ya no hay más súplica y mediación que hacer para rogarle a un Dios enojado que se arrepienta. Dios ya no está enojado, su ira ha sido satisfecha, y si oras de la manera que lo hizo Moisés en Éxodo capítulo 32, si intercedes de la forma que lo hizo Abraham en Génesis capítulo 18, pidiéndole a Dios que por favor perdone a la ciudad de Sodoma y Gomorra por amor a los 10 justos que ahí había, si oras a Dios de esa manera, si has estado orando y diciendo, oh Dios, perdona a esta nación en nombre de los santos aquí, no juzgues. Y si has estado siguiendo el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 18, estás ignorando por completo el hecho de que Jesús ya ha hecho esa intercesión. Él es el único mediador y en el Nuevo Testamento, si estás intentando hacer lo que Jesús hizo, le quitas valor a Jesús. Y esta es una de las razones por las que nuestras oraciones no están obteniendo los resultados correctos, porque primero que nada tenemos una mala opinión acerca de Dios. Pensamos que todavía está enojado, que su ira no ha sido satisfecha y que de una u otra forma tenemos que hacer algo para apaciguar a este Dios enojado. Me refiero a que Jesús ya hizo eso. Dios no está enojado. Dios está de tu parte.
Muchas personas que son intercesores en un sentido lo ponen como si Dios tuviera sus brazos cruzados así y que está diciendo, no, tú eres muy impío, ¿qué te hace pensar que voy a hacer algo? Al estar orando por avivamiento, oh Dios, por favor derrama de tu espíritu y diciendo, no, hasta que juntes a 100,000 personas para interceder, hasta que hagan una oración de 24 horas, hasta que hagas esto, esto y esto. Y que tenemos que hacer algo para que de una u otra manera Dios actúe. Déjame decirte que esa no es una descripción exacta de Dios. Sería más certero decir que Dios tiene sus brazos abiertos, su ira ha sido satisfecha por medio de Jesús. Él quiere bendecir a los Estados Unidos, la nación en la que vivas. Él quiere bendecirte más de lo que tú quieres ser bendecido. Él quiere sanar a la gente más de lo que tú quieres que sean sanos. Él quiere salvar a las personas más de lo que tú quieres que sean salvas. Pero sin embargo, los intercesores, según cómo se presenta hoy en día, piensan que si no fuera por su gran intercesión, Dios dejaría que el mundo se fuera al infierno. Dios dejaría que la gente sufriera y muriera. Están suplicando a Dios. Y sé que muchos de ustedes nunca dirían cosas así, pero esa es la actitud. Sabes, cuando recién me convertí al Señor, y permíteme decirlo nuevamente, que todo lo que estoy refutando yo lo he hecho. Yo he orado de esa manera porque creo que es un error común que la mayoría de la gente comete, y Dios me amaba y yo amaba a Dios, y tenía una buena relación con Dios. Dios no me odiaba, no estoy diciendo que Dios te detesta si eres culpable de cualquiera de las cosas que estoy contrarrestando. Más bien estoy diciendo que no recibía tantas respuestas a mis oraciones como ahora. Ahora estoy viendo una oración mucho más eficaz. He visto a mi hijo resucitar de la muerte, mi esposa resucitada de la muerte, ciegos que ven, sordos que oyen. Veo a Dios que suple mis necesidades. Estoy teniendo paz y gozo y victoria en mi vida que no solía tener, así que aunque Dios me amaba y yo a Él, ahora estoy obteniendo mejores resultados porque he aprendido una mejor manera de orar. Esa es la razón por la que titulé esta enseñanza Una mejor manera de orar. No dije que fueras del diablo si no oras de esta manera. Yo sé que para muchas personas esto que estoy diciendo es extraño, pero te diré algo. Mira tu vida de oración. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo recibes respuestas de oración? ¿Estás viendo una victoria plena en esta área? Y la mayoría de las personas tendrían que decir, pues no, no es así. Bueno, entonces necesitas considerar que hay una mejor manera de orar. Cuando yo empezaba en el Señor, fui culpable de hacer algunas de estas cosas contra las que estoy predicando, y estaba intercediendo por la ciudad de Arlington, Texas. Ahí es donde vivía. Y en serio que le imploraba a Dios. Comencé reuniones de oración de toda la noche. Estábamos orando por avivamiento, simplemente orábamos. Oraba a todo pulmón. Caminaba y oraba. Y recuerdo una ocasión orando que dije, oh Dios, si amaras a la gente en Arlington, Texas, la mitad de lo que yo la amo, tendríamos un avivamiento. Y tan pronto dije eso, mi cabeza de chorlito entendió que algo debería estar equivocado con esa teología. De alguna manera estaba equivocado, pero eso es lo que yo sentía. Estaba implorando, oh Dios, por favor, no derramas de tu ira. Oh, por favor, ten misericordia. Por favor, actúa. Y así es como actúan la mayoría de los intercesores. Piensan que hay un Dios enojado a punto de destruir a la gente, que no actuará ni hará nada a menos que le imploremos. Te estás perdiendo de lo que Jesús ya hizo. Piensas que lo que Jesús hizo no es suficiente o ni siquiera estás consciente de lo que Jesús hizo. Y que si no fuera por tu intercesión, Dios no actuaría. Eso es anticristo, es en contra de Cristo. Eso no es glorificar y apreciar lo que Jesús hizo. Piensas que tienes que añadirle a lo que Jesús hizo. Jesús más cualquier cosa es igual a nada. Pero Jesús más nada, excepto fe en lo que Él ha hecho, es igual a todo. Si piensas que tienes que añadirle a la intercesión de Jesús y de una u otra forma superarla, que de alguna manera puedes mejorar lo que Jesús ha hecho por medio de tu intercesión, entonces has corrompido todo. Estas son unas declaraciones radicales, pero son totalmente ciertas. Y en serio, yo pasé por esto en mi propia vida y Dios me amaba porque era sincero. Esto lo estaba haciendo por ignorancia, simplemente estaba siguiendo el modelo que había aprendido. Usaba estos ejemplos del Antiguo Testamento y no tenía suficiente conocimiento de la palabra para entender que Jesús cambió todo. La manera de acercarnos a Dios, la manera de recibir cosas. Y así que debido a que era sincero y yo tenía un buen corazón, Dios me bendijo hasta cierto nivel.
Pero te hablo de que ahora que he entendido esto, ahora que oro de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento, obtengo muchos mejores resultados que los que solía obtener. Y estoy diciendo que la mayoría de las personas viendo este programa siguen orando bajo el modelo del Antiguo Testamento. Así que ya usé a Abraham, ya usé a Moisés como ejemplos. Este es otro ejemplo en Números capítulo 16. No tomaré el tiempo para relatar toda esta historia, pero en la primera parte del capítulo, Coré, Datán y Abiram eran sacerdotes y se opusieron en contra de Moisés y dijeron: Moisés, estás asumiendo demasiada responsabilidad. Nosotros también somos sacerdotes, también estamos sirviendo a Dios. Debemos tener más liderazgo y más autoridad. Te has convertido en una persona que se ha exaltado mucho a sí misma. Y se opusieron a la autoridad de Moisés y querían que les delegara parte de su autoridad sobre la nación de Israel. Bien, Moisés intentó razonar con ellos y dijo: bien, vayamos delante de Dios y veamos a quién quiere recomendar Dios. Dijo: mañana vengan y traigan sus incensarios y ofreceremos oración, y al que Dios acepte, dejaremos que Dios muestre quién debe estar en autoridad. Y ellos ni siquiera lo honraron al presentarse, lo desairaron. Dijeron: no vamos a seguir ninguna de tus instrucciones, y simplemente ignoraron lo que Moisés dijo. Y Moisés se enojó y públicamente, enfrente de todo el pueblo, dijo: si estas personas mueren de manera natural, entonces sabrán que no soy un mensajero verdadero de Dios. Pero si algo nuevo sucede que nunca había sucedido, si la tierra se abre y se los traga en el Seol, entonces sabrán que soy hombre de Dios. Y de inmediato se abrió la tierra y se los tragó y los cubrió. Hombre, eso es bastante poderoso. Este era un hombre que conocía su posición con el Señor, era un hombre que conocía su autoridad y poder. Pues simplemente asombroso. Pero mira los resultados de esto. Dice en Números capítulo 16, en el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora bien, esas personas probablemente no creían que Coré, Datán y Abiram estuvieran en lo correcto, pero sin embargo dijeron: ustedes los mataron. Sabes, acaba de pasar algo en las noticias. Intentaré no ser específico, pero la policía mató a una jovencita que intentaba atropellarlos con un auto. Y la gente está cuestionando y diciendo que esto fue brutalidad policíaca y demás, y que ella no tenía un arma, pues tenía un auto. Un auto es un arma muy buena, y ella intentó matar a esos policías, y no conozco todos los detalles. Y sabes, quizás haya algo al respecto que yo no sepa, pero viéndolo superficialmente, la gente se enojó y dijo: ¿cómo se atreven a hacer eso? Bueno, ¿qué estaba haciendo esta chica? Una chica de 16 años conduciendo un auto robado, resistiendo un arresto, intentando matar a un policía. ¿Qué estaba haciendo fuera de casa a las 3 de la mañana? Y la gente anda diciendo: no debieron hacer eso, tal vez ella estaba mal. De hecho, escuché que una persona que llamó y dijo: bueno, cualquier persona que roba un auto y se ve que la policía quiere detenerla se va a llenar de pánico y hará algo. Y en cierto sentido lo que están diciendo es que, ¿sabes? Necesitas entender cómo piensan los ladrones y tienes que ofrecerles misericordia y no hacerles nada. Estuvo mal lo que ellos hicieron y pudo no haber sido la mejor respuesta, pero te diré que es similar a la situación de Moisés aquí. Quizás Moisés no debió enojarse, quizás no debió haber dicho que la tierra se abre y se los trague, quizás muchas cosas. Sin embargo, estas personas estaban diciendo: a pesar de lo que Coré, Datán y Abiram hicieron, dijeron: tú mataste al pueblo del Señor. Y salieron contra él y murmuraron contra él. En el versículo 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Si me acompañaste, creo que en la transmisión del lunes o martes, creo que el lunes, cuando usé Éxodo capítulo 32, que el Señor dijo: Moisés, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y hablé acerca de que esto realmente mostró la gracia y bondad de Dios, que Él pudiera honrar a una persona por lo que tenía que decir y por su intercesión. Bueno, pues aquí está haciendo exactamente lo mismo. Él dijo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré. En otras palabras, Dios honró a Moisés y a Aarón y no iba a desatar su ira mientras ellos estuvieran parados fuera, que pudieran salir lastimados. Así que en el versículo 46 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso.
y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Sabes, no entraré en muchos detalles, pero este incienso era del altar que estaba justo delante del lugar santo, el lugar santísimo, y simbolizaba la oración. Así que tomar este incienso era el aroma más dulce de este incienso que subía delante de Dios. Eso simbolizaba la oración, lo que simbolizaba. Él tomó la oración, estaba subiendo delante de Dios, lo puso en un incensario y corrió. Sabes, solo me imagino a la gente cayendo muerta mientras avanzaba esta plaga en medio de la congregación, y a Aarón que pasaba corriendo entre las personas muertas y las que estaban vivas. Y cuando la plaga llegó a este incensario, a la intercesión, a esta oración, la ira de Dios fue satisfecha. La plaga cesó. Esto es lo que está describiendo en el versículo 48. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y sabes, este es exactamente un pasaje de las Escrituras que he escuchado que usan los intercesores del Nuevo Testamento. Lo usan para describir la manera en que tenemos que venir delante de Dios y que Dios está muy molesto, que está muy enojado, su ira viene, y si no intercedemos y nos paramos entre Dios y estas personas que son dignas de juicio, dicen que nuestras oraciones pueden alejar la ira de Dios y que podemos detener la plaga, evitar que la ira de Dios sea derramada sobre una persona o esta nación. Y este es exactamente el pasaje de las Escrituras que hoy en día usan los intercesores para enseñar acerca de la intercesión. Como dije, esto fue antes de Jesús. Jesús hizo una expiación que satisfizo toda la ira de Dios para siempre. Y Dios ya no está enojado. Su ira ha sido satisfecha, dice 2 Corintios 5:19, que hemos sido reconciliados con Dios, de nuevo en buena relación, nuevamente en armonía por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Él ya no está enojado, no va a destruir esta nación, no te va a castigar. Tú como intercesor no tienes que pararte para suplicarle a Dios. Y si adoptas la actitud que Moisés y Aarón tuvieron allí, eres anticristo. No estás entendiendo lo que Jesús hizo. Estás intentando tomar el lugar de Jesús como el mediador. Y te digo, en el Nuevo Testamento no tienes que orar de esta manera. Hay una manera diferente de acercarse a Dios, hay una mejor manera de orar. Y sé que lo que estoy diciendo es verdaderamente impactante y abruma a algunas personas. No puedes creer que yo esté diciendo esto. Esto es muy claro en las Escrituras. La manera en que oraron aquí mismo fue correcta para ellos porque no había ocurrido la expiación. Ofrecían sacrificios y animales, corderos, toros y cabras. Pero esas cosas, dice en Hebreos, que eran simbólicas, no eran lo verdadero. Pero Jesús, el verdadero sacrificio, Jesús fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Y no fue solo la propiciación y sacrificio de expiación por nuestros pecados, sino que también fue el sacrificio por los pecados de todo el mundo. La ira de Dios ha sido satisfecha, toda la ira de Dios ha sido depositada en Jesús, y Dios ya no está enojado contigo, ni con esta nación, ni con nadie. ¿Estoy diciendo que Dios cambió sus estándares? ¿Que ahora no está en contra de las cosas que solía estar en contra? No, Dios nunca cambia, sigue siendo el mismo. Pero Él descargó la ira que nos correspondía a todos sobre Jesús. No solo de Jesús hacia atrás en la historia. Él puso la ira por tu pecado y mi pecado mismos que estaban en el futuro contando desde el tiempo en que Jesús murió casi 2000 años en el futuro. Y Dios descargó toda la ira que nos correspondía como individuos y como naciones sobre Jesús. Y Jesús pagó por los pecados del mundo entero. Y Dios ya no está enojado. Y no tenemos que venir delante de Dios como si Él estuviera enojado y estuviera a punto de juzgar a la gente. Eso no es entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si imploramos y oramos y hacemos cosas de la manera en que lo hicieron Moisés y Aarón aquí en Números capítulo 16, estarías en contra de Jesús. Estarías actuando como si Él no hubiera venido. En Números capítulo 16 Jesús no había venido, la expiación no había sido hecha. Y para ellos era correcto interceder de esta manera y salvó vidas.
Dice que hubo 14,700 personas que murieron en esta plaga antes de que Aarón pudiera ir y tomar un incensario y pararse en medio de los vivos y los muertos. Lo que Aarón hizo salvó vidas. Pero si tú oras de esta manera y te paras ahí diciendo, oh Dios, no derrames tu ira, oh Dios, ten misericordia, oh Dios, si amaras a esta nación la mitad de lo que yo la amo, tendríamos un avivamiento. Si oras de esa manera hoy en día, eres anticristo. Estás ignorando lo que Jesús ha hecho. Te estás elevando a la posición de un mediador, de un intercesor que está haciendo lo que Jesús ya hizo. Aún hay intercesión en el Nuevo Testamento, pero no consiste en hacer que Dios haga algo. Se trata de tomar lo que Dios ya hizo por medio de Jesús y simplemente hacerlo cumplir. Tú tomas tu autoridad como creyente y hablas en contra de las potestades de las tinieblas. Hablas en contra del Dios de este mundo, quien ha cegado el entendimiento de la gente a fin de que no crean ni se conviertan y que el Señor los salve. Y si simplemente tomas tu autoridad y haces cumplir lo que Jesús ha hecho, el intercesor del Nuevo Testamento no es un mendigo, no es un abogado. No es alguien que está pidiéndole misericordia a Dios, sino alguien que cree que Jesús ha hecho todo eso. Jesús obtuvo el favor de Dios y ahora nos paramos en Cristo Jesús y simplemente hacemos cumplir lo que Jesús ya ha hecho. Todavía necesita fluir por medio de las personas. Hay muchos versículos que confirman esto y dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No solo lo hace por nosotros, no sucede automáticamente sin nuestra cooperación. Tenemos que creer para recibir. Si dudamos, no recibimos. Tienes que cooperar, pero en vez de rogar y suplicar a Dios, como si Jesús no hubiera obtenido ya todo lo que necesitamos, simplemente tenemos que tomar lo que Jesús ya ha hecho y debemos decir, gracias Padre, gracias porque ya has pagado por los pecados de esta nación. Gracias porque no estás derramando tu ira. Gracias por tu misericordia. Gracias porque de acuerdo a Romanos 2:4, es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Gracias porque tu espíritu se está moviendo en esta tierra. Gracias porque no estás destruyendo a esta nación. Y luego volteas al diablo y dices, Satanás, yo ato a estos espíritus demoníacos que están intentando obstaculizar el plan de Dios para esta nación, para esta persona, para este individuo. Oras y declaras la palabra de Dios y por medio de tus palabras, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y cuando declaras vida y declaras la bendición de Dios y declaras lo que Jesús compró, entonces comienza a manifestarse en la vida de las personas. Sí necesitamos interceder por la gente, pero no rogándole a Dios. Jesús ya ha provisto. La ira de Dios ya fue puesta sobre él. Él ya obtuvo el favor de Dios. Tú no tienes que rogarle a Dios por misericordia, ni suplicarle a Dios que actúe. Confía en lo que Jesús hizo, toma como fundamento la vida de Jesús, apóyate en lo que Él ha hecho y simplemente haz cumplir la victoria que Jesús ha ganado. Y obtendrás infinitamente mejores resultados orando de esta manera. Hay una mejor manera de orar. Te diré que lo que he compartido aquí es simplemente radical. Diría que esto va en contra de ni siquiera sé el porcentaje exacto, pero me atrevo a decir que el 90% o más de todas las enseñanzas acerca de la oración que se da en el cuerpo de Cristo hoy en día, aún siguen usándolo como modelo a las personas que le estaban pidiendo a un Dios enojado, cuya ira no había sido satisfecha y estaban suplicando y rogando por misericordia. Todo esto se ha obtenido por medio de Jesús, y ahora oramos de manera diferente. Hay una mejor manera de orar. Se me terminó el tiempo, pero nuestro presentador te va a compartir cómo obtener este libro. También está en español, también tenemos una guía de estudio, tenemos CDs y DVDs. Y te diré algo, necesitas recibir esta verdad, necesitas aprenderla, necesitas compartir esto con otras personas. Hará una gran diferencia. Honrará a Dios, glorificará lo que Jesús hizo y te bendecirá. Así que escucha a nuestro presentador y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical.
es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti. Así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos. Pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados. Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Yo era un introvertido, no podía mirar a las personas a la cara y simplemente me abrumaba. Ahora estoy aquí ministrando a millones. Hay millones de personas viendo este programa. Y estoy haciendo algo que es totalmente contrario a mi habilidad natural, a mis talentos naturales. Dios habría sido injusto al llamarme para hacer algo que fuera imposible para mí y luego esperar a que lo hiciera por mi propia fuerza. Si Dios te llama, lo que sea lo que Dios te llame también lleva la unción y el poder para hacerlo. Cuando el Señor llamó a Pedro en Mateo capítulo 14, y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya, y él dijo, ven. Una palabra en español, 3 letras, y esa palabra tenía la unción y el poder en ella para que él saliera y caminara sobre el agua. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.